alguien se engaña, con mucha fe terminarás este tema. Claro que sí, con fe y con velocidad. Así que, ala, al lío, vamos para allá, vamos a terminar este tema 4. Voy a hacer un mega repaso muy rápido. Muy buenas, un mega repaso muy rápido donde estamos tema 4, estamos ya en condicionamiento operante, ¿vale? Estamos ya con Skinner y con sus primos, con el tornique este, y estamos ya hablando de que el condicionamiento operante es diferente al condicionamiento clásico y tenemos que tener claras las diferencias. En el condicionamiento clásico lo único que pretendíamos es que el animal aprendiera algo, pero el animal hiciese lo que hiciese, yo iba a llevar a cabo el procedimiento igualmente. Su conducta no iba a influir en que le diese o no la descarga o en que le diese o no la comida. Lo único que quiero es que aprenda. En el condicionamiento operante, la conducta del animal es requisito sine qua non para que ocurra algo. Si el animal no lleva a cabo la conducta o deja de llevar a cabo la conducta, no ocurre lo siguiente. Con lo cual, en el condicionamiento operante, el animal opera e interviene en el experimento, por así decirlo. Y me había quedado aquí, contingencia de 3 términos. Esta la tenemos que aprender a fuego. La contingencia de 3 términos nos dice, en el condicionamiento operante, que para que se lleve a cabo el aprendizaje, en presencia de un estímulo específico, el reforzador se va a presentar solo si el animal emite una respuesta. Y tenemos que distinguir 3 conceptos: estímulo discriminativo o estímulo específico, respuesta operante, que es la conducta que va a dar el animal, y el reforzador. En el ejemplo de la caja problema del gato, teníamos al pobre gato dentro de la caja, y en este caso concreto, el que actúa como estímulo discriminativo o estímulo específico era una luz que informa al animal de que fuera hay comida. Estímulo discriminativo, E mayúscula, D minúscula, es ese estímulo que permite al animal discriminar la presencia o ausencia de lo que luego llamaremos reforzador, siendo la respuesta operante la conducta del animal que queremos que ocurra, que en este caso era que apretase la palanca para que se abriese la caja y saliese fuera. Y fuera le va a estar esperando un estímulo al que llaman reforzador, porque refuerza la conducta o refuerza la desaparición de la conducta. El reforzador no siempre va a ser positivo, no siempre va a ser la comida como un premio. El reforzador también puede ser una descarga eléctrica que va a reforzar que el animal deje de hacer algo. Lo vamos a ver despacio, pero para que tengamos en cuenta esto. Yo quiero que mi hija haga los deberes, voy a poner en marcha condicionamiento operante. En el caso de que yo quiera que haga los deberes, le aviso: María, haz los deberes. María hace los deberes y sabe que una vez que lo haga, yo le voy a dar un caramelo. Ese caramelo es el reforzante, es el premio. La frase María, haz los deberes es el estímulo discriminativo que le permite a mi hija María saber que si hace los deberes va a tener premio. Pero también puede hacer un condicionamiento operante no positivo. En lugar de reforzador positivo, reforzador negativo. El gran reforzador negativo por excelencia es la zapatilla de una madre. No lo olvidéis. Estímulo discriminativo: María, recoge tu cuarto. Conducta de María: recoge tu cuarto. Reforzador: ausencia de zapatilla. O al revés: María, como te vuelva a ver pegando a tu hermano, que es la conducta que quiero eliminar, te arreo. María, no pegues a tu hermano. Estímulo discriminativo que informa a María de que si pega a su hermano, que es la conducta que quiero extinguir, el reforzador va a ser la zapatilla. ¿Se ha entendido? Pues esto es todo el condicionamiento operante, pero ahora lo tenemos que aprender en bonito, ¿vale? Así que la contingencia de 3 términos es la unidad fundamental de análisis del condicionamiento operante y está formado por estos 3. ED, estímulo discriminativo, que es el que me va a informar de la ausencia o de la presencia de la consecuencia, que es el reforzador. Respuesta, en este caso la respuesta es la conducta que el animal tiene que llevar a cabo o la conducta que el animal tiene que dejar de llevar a cabo, como pegar a su hermano. Y la consecuencia
que sería el reforzador, pero no en el sentido de que refuerza en positivo, sino que el reforzador es el que refuerza que María deje de hacer algo o haga algo. Esta es la unidad fundamental de análisis del condicionamiento operante. Ejemplo que nos dan en el libro, el de la máquina expendedora de bebidas, y nos dice, la luz verde, cuando en una máquina expendedora de bebidas aparece la luz verde, te está informando de que si aprietas al botón, una vez hayas metido la moneda, pues no gratis nada en este país, una vez que aprietas el botón obtienes la bebida. Sin embargo, esa luz verde, cuando está ausente, lo que me informa es que da igual que pulse al botón, no voy a obtener el reforzador. La luz verde actúa como estímulo discriminativo. Me informa, me permite discriminar que si llevo a cabo la acción, que es apretar el botón, voy a obtener el reforzador o consecuencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Está chupado. Venga, que esto es muy fácil. Ahora se complica. Ala, pasa, bonito. El estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo, la luz verde o la frase que yo le digo a mi hija de María, no pegues a tu hermano. El estímulo discriminativo es un estímulo antecedente, es decir, que es previo a la conducta y es con el que yo informo al animal, al estímulo discriminativo, que tiene que llevar a cabo una acción o dejar de llevarla a cabo para que el reforzador actúe. Cuando una respuesta operante no es seguida de una consecuencia reforzante, al estímulo precedente no se le llama estímulo discriminativo, sino estímulo delta, que es este triángulo de aquí. En presencia de un estímulo delta, la probabilidad de emitir la operante disminuye. Dicho de otra manera, el estímulo discriminativo ED me va a permitir saber que si llevo a cabo la conducta va a aparecer el reforzador. El estímulo delta me va a enseñar que si llevo a cabo la conducta no va a haber reforzador. Vendría a ser, en el ejemplo de la máquina expendedora, para que se entienda mejor, la luz verde me permite discriminar que si pulso al botón obtengo la bebida. Pero una luz roja me informa de que da igual que le dé al botón porque no va a haber bebida, se han acabado las bebidas. Así que, ED, estímulo discriminativo, te informo de que si llevas a cabo la conducta, va a haber reforzador. Estímulo delta, te informo de que si aparezco, da igual lo que hagas, no va a haber reforzador. Con lo cual, nos lo quedamos ahí. Luz roja, estímulo delta, indica que no hay bebida disponible, con lo cual la respuesta no se dará o disminuirá. En el momento que el animal aprenda que hay una luz roja, va a decir, ¿para qué le voy a dar al botón? Si ya sé que después no viene nada. Con lo cual, el animal va a aprender a distinguir entre estímulo discriminativo, me informa que si llevo a cabo la conducta aparece la bebida, luz verde, y también va a aprender que el estímulo delta es el que me informa de que da igual lo que haga, no va a haber. Con lo cual, si os fijáis, cambia un poco respecto a ese estímulo condicionado que veíamos en el condicionamiento clásico, que unas veces me informaba de que había descarga y otras veces no, y le llamaba igual. Aquí, para no confundirnos, al que predice que va a haber reforzador, le llamamos discriminativo, y al que predice que no va a haber reforzador, le llamamos estímulo delta. Sin más, ¿vale? También, chupado. Vamos a seguir. Respuesta. La respuesta del animal se define por los efectos que provoca en el ambiente. Es la conducta operante. Se define por su función y no por su forma. Recordemos que la función es que la finalidad es la función, que el animal presione la palanca. Por ejemplo, esa sería la conducta operante. La forma en cuál o cómo lo haga el animal me da igual que lo haga con la cola, con la pata o con... Pero hay ocasiones, veremos más adelante, que la forma sí es importante. Porque si yo estoy entrenando la topografía, correcto, la topografía que se refería a la forma. Pero habrá un tipo de entrenamiento, que es el que se da mucho con los perros o con los animales, donde si yo quiero que un perro levante la pata, es decir, la conducta es levantar la pata, la conducta de la topografía va a ser importante, porque no es lo mismo levantar la pata que levantar el rabo. Ambos son levantar algo, ¿no? La pata o el rabo, pero no lo mismo. Con lo cual ahí la topografía sí tendrá algo que ver. Pero en términos generales, da igual cómo el animal lleve a cabo la conducta. Nos da igual la forma, el caso es que la lleve a cabo. Por eso dice, clase de respuesta, cualquier forma de ejecutar una conducta con una función similar. Puedo darle a la palanca con el hocico o con una pata. Distintas formas, igual consecuencia. La topografía. Vamos con el reforzador. El reforzador es eso que va a ocurrir, las consecuencias de tu conducta. Variedad de estímulos y eventos que poseen la capacidad de reforzar una conducta
o de reforzar la desaparición de la conducta. Recordar que la zapatilla de una madre también es un reforzador, porque refuerza la eliminación de una conducta. Se define en función de los efectos que éste tenga sobre la conducta. Y aquí es donde se llaman reforzadores apetitivos, que sería el premio, el caramelo, o reforzadores aversivos. La zapatilla es aversivo. No ser que mi hija sea sadomasoquista y que lo entienda como algo bueno. Con lo cual, reforzadores apetitivos, consecuencias relacionadas con la comida, con el halago, con el premio. Reforzadores aversivos, todo lo contrario, descarga eléctrica, bocinazo, grito. Cualquier suceso o evento que al hacerse contingente con una respuesta cambia la probabilidad de aparición de esa respuesta en un futuro. Ese es un reforzador. Vamos con el reforzamiento condicionado o secundario, que es rizar un poco el rizo con el reforzamiento. Reforzamiento condicionado secundario. Un estímulo o evento que originalmente no es reforzante puede adquirir la capacidad de reforzamiento mediante la asociación repetida con otro que era previamente reforzante. Esto del reforzamiento condicionado lo vimos en el condicionamiento clásico como el condicionamiento de segundo orden. Pues aquí se llama reforzamiento condicionado o secundario, para no equivocarle con el condicionamiento de segundo orden, en el cual cojo un reforzador que ya actúa como reforzador, que es la zapatilla, y le asocio otro estímulo o evento que previamente no era reforzante, como además de la zapatilla una torta, y entonces, bueno, la torta ya de por sí va a generar aversión, pero las combino y de pronto pues ya generan un efecto estupendo. Con lo cual, lo ponemos con un ejemplo. Una luz que aparece siempre mientras está la comida, reforzador, el animal hace una asociación entre la presencia de esa luz y de la comida. Así el animal, si ve la luz, ya actúa como si también fuera a estar la comida, y la comida es el efecto reforzador. Esta luz no hay que equivocarla con el estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo aparece solo, luz verde, él solo, no va con la comida ni con la bebida, él solo, aparece solo y te informo de que si haces la acción vas a tener el reforzador. Aquí, cuando tomamos un estímulo neutro, como es una luz, como reforzador, le asocio a la presencia de la bebida. Por ejemplo, luz verde, estímulo discriminativo, te informo de que hay bebidas disponibles, dale al botón. Le doy al botón y cuando aparece la bebida suena una musiquita, como cuando aterrizamos con Ryanair. ¡Ti, ti, 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 hemos sobrevivido! Pues así, cada vez que escuchas la musiquita, ti, 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 lo asocias con hemos aterrizado. Pues no, imagínate que recibes la bebida y escuchas la musiquita. Ocurre tantas veces que llega un momento que el animal, ya solo escuchando la musiquita, espera que aparezca la bebida. Vendría a ser una especie de condicionamiento clásico. En las máquinas de estas. Por ejemplo, también las máquinas tragaperras donde la musiquita se asocia con el premio recibido. Con lo cual dice, ¿qué diferencia hay entre este reforzamiento condicional y el que vimos en el tema 3? Que en este caso concreto está dentro de un experimento de condicionamiento operante. Si yo he hecho una asociación entre esa musiquita que aparece cada vez que está la bebida, acabo de hacer un condicionamiento clásico. El animal, según escucha la musiquita, espera la bebida. Pero, en este caso concreto y en este experimento, si no he pulsado al botón, no tengo la bebida. Con lo cual, es un condicionamiento dentro de un condicionamiento operante. Y se le llama así, reforzamiento condicionado secundario. Con lo cual, el animal puede escuchar la musiquita y esperar la bebida, pero ya habrá aprendido que la bebida solo aparece cuando le doy al botón. Y va a aparecer solo cuando aparece antes la luz verde, que me indica que si aprieto el botón, aparece la bebida. Pero bueno, esto es que tienen que ganarse el pan de alguna manera. Entonces dijeron, pues venga, reforzamiento condicional. Quédate con un estímulo o evento que generalmente no es reforzante, puede adquirir capacidad de reforzamiento mediante la asociación repetida con otro que era previamente reforzante. A no equivocar. Vamos con la contingencia. Y lo pongo en grande y en amarillo. No confundir, no confundir. En la palabreja contingencia dice, pero aparece solo cuando está el reforzador. Exacto. Lo que pasa es que llega un momento que el animal, según ver la luz en otro entorno, está esperando la bebida. Pero para eso empieza a darle a la máquina esperando la bebida porque escucha la música. Es una manera de generar condicionamiento clásico, pero dentro de un concepto de condicionamiento operante. Conclusión, que es que se tiene que ganar el pan de alguna manera, ¿vale? Con lo cual es una medida, tú te lo aprendes así, condicionamiento secundario reforzante. A no confundir, no van a ser tan mala leche en la cual te digan, según el condicionamiento secundario, ¿qué es? Condicionamiento clásico operante. No, eso no te lo van a preguntar. Lo que te van a preguntar es, ¿qué es el condicionamiento o reforzamiento secundario en un contexto de condicionamiento operante? Y es la asociación de un estímulo reforzador neutro
como es una luz que se asocia con un reforzador que el animal ha aprendido previamente, como era la bebida o la comida. Eso es el condicionamiento secundario, pero no confundir con el clásico. Vamos con la contingencia. En el condicionamiento clásico aprendimos que una contingencia es la relación de dependencia funcional entre dos componentes de un condicionamiento, es decir, la relación que se establece cuando uno de los componentes se correlaciona con otro. Estímulo condicionado, luz, incondicionado, comida, y eso genera salivación. Eso le llamábamos contingencia, la asociación entre dos estímulos dentro del condicionamiento clásico. Pero en el condicionamiento cooperante, la contingencia tiene otra connotación. Contingencia es en presencia de un estímulo específico, el reforzador se presentará sí y solo sí, la respuesta operante sucede. La contingencia en el condicionamiento operante es el proceso mediante el cual, cuando aparece la luz verde, que es un estímulo discriminativo, solo si llevo a cabo el acto de pulsar el botón, aparecerá la bebida. Ese es el concepto de contingencia. En el operante, en el clásico, el concepto de contingencia es la asociación entre dos componentes, estímulo condicionado e incondicionado. Esa asociación donde el animal aprende que cada vez que aparecía el tono, aparecía automáticamente la comida y él salivaba. Con lo cual, son dos entendimientos distintos de contingencia. En el primero es una relación de asociación entre dos estímulos y en el condicionamiento operante te informa de que solo en presencia del estímulo discriminativo el reforzador se presentará sí o sí si tú llevas a cabo la conducta. Nada más. Te lo aprendes así. No van a tener tan mala leche, pero en alguna pregunta sí. La contingencia según el condicionamiento operante es, y te ponen respuesta tipo como si fuese condicionamiento clásico, ¿vale? Y hay dos tipos de contingencias en el operante, ¿vale? Ahora ya estamos en operante, que es la contingencia positiva y la contingencia negativa. Contingencia positiva, cuando una respuesta es seguida de una consecuencia, ya sea apetitiva o aversiva, como pulso la palanca, obtengo comida, grito en casa, me castigan. Esa sería la contingencia positiva. El estímulo discriminativo te informa de que sí o sí va a aparecer la consecuencia cuando tú llevas a cabo la conducta. En cambio, contingencia negativa, cuando una respuesta elimina o previene la aparición de una consecuencia positiva o aversiva. Es decir, la consecuencia de la conducta es la ausencia de una consecuencia concreta. Pulso la palanca para evitar una descarga. Esa es la contingencia negativa. Hago algo, mi respuesta es hacer algo para evitar la aparición de algo. Pulso la palanca para que no me peguen descarga. Hago los deberes para que no me peguen. O hago los deberes para evitar un castigo y si me porto mal, no me dan postre. Con lo cual, contingencia positiva. La respuesta siempre va a ir seguida de un reforzador, ya sea pulso la palanca, obtengo comida, es decir, mi conducta, mi respuesta, siempre va a precipitar el reforzador. Contingencia negativa. Mi conducta va a dar lugar a la ausencia o evitación de la consecuencia. Es lo mismo. Secuencia en una aparece y en otra no. Contingencia positiva, conducta, aparece la consecuencia. Contingencia negativa, tengo que ejercer la conducta para que no aparezca algo. Con lo cual, estúdialo bien con los ejemplos, que se entiende bien. Contingencia positiva, pulso la palanca, me dan la comida. Contingencia negativa, pulso la palanca para evitar la descarga. La una es para lograr algo y la otra es para evitar. Con lo cual, contingencia positiva negativa. Aparece solo cuando está el reforzador. Tiene que existir estímulo discriminativo para informarme de que si lo llevo a cabo aparecerá o no la consecuencia. Pero lo vamos a ver ahora con esto, que esto es la parte más central de todo el tema. Procedimientos básicos del condicionamiento clásico. Aquí es donde viene el castigo y el premio, que es lo que vamos a estudiar. Esto es lo más central de todo el tema. Los procedimientos básicos de condicionamiento. Existen 4 tipos de procedimiento que hay que diferenciar, que van encaminados a producir incrementos de conducta, serían los reforzamientos positivos, el escape y la evitación, y otros que pretenden disminuir la conducta, que serían los castigos y el entrenamiento de omisión. Con lo cual, vamos a entender que hay 4 procedimientos en condicionamiento operante.
Dos de ellos, que son el reforzamiento positivo o recompensa y el escape y la evitación, que lo que persiguen es que el animal ejecute una conducta. Si yo te premio por hacer los deberes, ¿qué es lo que pretendo? Que hagas los deberes. Pero luego hay otros dos procedimientos que el objetivo es que dejes de hacer la conducta, que son el castigo, te castigo para que dejes de pintorrejearme las paredes. El objetivo es que dejes de hacer una acción, y el entrenamiento de omisión. Y este cuadro a fuego en la cabeza. Tabla 4.1 del libro, donde dice procedimiento. El reforzamiento positivo, por eso lo he puesto en positivo. El reforzamiento positivo y el escape y la evitación tienen contingencias distintas. Me explico. Habíamos dicho que contingencia positiva es que la conducta va seguida de la consecuencia. Contingencia negativa es que la conducta va seguida de la ausencia de recompensa. En el reforzamiento positivo, que es el clásico premio, reforzamiento positivo, premio, la contingencia es positiva. Haces los deberes, tienes la consecuencia, caramelo. En el escape y la evitación, que lo que quiero es que el animal escape de una situación determinada, la contingencia va a ser negativa, porque el hecho de escapar va a evitar la descarga eléctrica, que es como está diseñado el procedimiento. Por eso la contingencia es negativa. Tu acción, que quiero que escapes, que quiero que aprendas a saltar de un sitio a otro, te pego una descarga para que aprendas a saltar. Lo que hace tu conducta es evitar la descarga. Por eso la contingencia es negativa. Tu conducta predice la ausencia de consecuencia, que es evitar la descarga. Pero nos vamos al castigo y al entrenamiento de omisión. En el castigo y en el entrenamiento de omisión, lo que yo quiero es que el animal deje de hacer algo. Yo creo que mi hija deje de pintorrejearme las paredes, que le gusta mucho. Tienen también contingencias diferentes. En el castigo, lo que yo voy a hacer es que si lo haces, ¿qué hago con el castigo? Ejecuto la consecuencia. Vamos, que en este caso concreto te doy con la zapatilla. La contingencia va a ser positiva. ¿Por qué? Porque a tu conducta va a tener una consecuencia. Pero en el entrenamiento de omisión, cuando lo veamos, el entrenamiento de omisión, la contingencia es negativa. Que dejes de hacer la conducta, lo que va a hacer es evitar una consecuencia. Ya veremos cuál. Con lo cual, quédate con que la consecuencia en el primero es apetitiva, en el escape y evitación la consecuencia es aversiva, en el castigo es aversiva y en el entrenamiento de omisión es apetitiva. Porque el entrenamiento de omisión es te quedas sin postre. Ese es el ejemplo. Te quedas sin postre. No haces algo, quiero que dejes de pintorrejearme, como sigas pintorrejarme, te quedas sin postre. ¿Qué hago? Elimino una consecuencia. Por eso es negativa y por eso la consecuencia es apetitiva. Vale, vamos a verla una por una. Reforzamiento positivo, entrenamiento de recompensa. ¿Qué es lo que hago? Cada vez que saltas, un perrito al que entreno, cada vez que saltas te doy una galleta de perros. Pues eso se llama entrenamiento por refuerzo positivo. Cada vez que haces una acción o te aproximas, que es como lo hacen los entrenadores, te doy la galleta. Por eso dicen que lo hacen por moldeamiento. Por ejemplo, quiero que la rata dé a una palanca para obtener comida. Entonces, cada vez que la rata le huela la palanca, le voy a dar algo de comida, para que poco a poco, cada vez que además le dé a la palanca, le voy a dar comida, para que con el moldeamiento de la conducta, la rata aprenda. En este caso concreto, mido 3 cosas. La tasa de ocurrencia, número de respuestas del animal por unidad de tiempo. La tasa alta, respuestas más probables, tasa baja, respuestas improbables. Pero este es el más fácil. El reforzamiento positivo. Vamos con el reforzamiento negativo. Este era el de premio. Vamos con el otro, que es el de escape y el de evitación. Igual son un poco más complicados, pero tampoco mucho. En el de escape es un entrenamiento, ¿vale? El de escape. El sujeto llega a sufrir las consecuencias del estímulo aversivo y con la respuesta instrumental él se escapa, pero ya lo ha probado. Quiero que el animal aprenda a cambiar de un estante a otro estante. Está el gato cómodamente en su estante y yo quiero, porque me da la gana, que aprenda a saltar al otro estante. Cada vez que yo le diga salta, salta, es el estímulo discriminativo. Te informo, gatito, que cada vez que diga salta, si no saltas te voy a pegar un chispazo. Pero claro, para que el animal lo aprenda, el primer chispazo se le va a llevar, ¿no? Por eso dice, el sujeto llega a sufrir las consecuencias del estímulo, porque si no, no aprende. Por eso dice, gato, descarga eléctrica. Hasta que pulse el interruptor o salte, no va a poder evitarlo. Pero se llama de escape. Quiero que el animal aprenda a escapar de la situación, o bien dándole un botón o saltando de estancia. ¡Salta! Estímulo discriminativo. Y el gato, pues no salto. ¡Pum! Descarga, corcho, salto, otra vez. ¡Salta!
eso me lo ha dicho antes, ¿y qué ha pasado? ¡Pum! Otra descarga, salta. Tercero, salta, y el animal, no veas qué rápido aprende y salta antes de la descarga, según me lo oye, y evita la descarga. Por eso en los de escape el objetivo es evitar la consecuencia negativa. ¿Qué ocurre en la evitación? Hay una señal que avisa que el estímulo aversivo se va a presentar. Es decir, ese salta va a ser mucho más rápido y directo. Con lo cual, el animal al que previamente le he enseñado sabe que presionando la palanca o saltando evita la descarga. En el de escape siempre se va a dar antes el de escape. El de escape es cuando el animal aprende que viene la descarga. En cambio, en el de evitación es la segunda parte, donde yo ya le repito lo de salta y él ya aprende que si digo salta, ¿qué tiene que hacer? Saltar, para evitar la descarga. Por eso el de evitación, el animal ocurre la respuesta antes de que le dé la descarga. Por eso primero va el de escape y luego va el de evitación. Son uno seguido del otro. Por eso dice, en el escape el animal sufre el estímulo aversivo, pero en el de evitación no sufre el estímulo aversivo. En el laboratorio es habitual que ambos procedimientos se den de manera conjunta y que en un principio los animales primero aprendan el escape y luego la evitación. Vamos, que están todos psicotizados. Vamos con el castigo, que este es fácil. Castigo, castigo. El objetivo del castigo es disminución en la fuerza o la tasa de respuesta cuando aplico una consecuencia aversiva contingente a la respuesta. Ejemplo, pequeña descarga eléctrica en las patas del animal cuando presenta la conducta objetivo, que suele ser la presión de una palanca en el caso de las ratas y el picoteo de una tecla cuando se utilizan las palomas. Y en el caso de los adultos, pues un bofetón como el de Will Smith. Vamos, puro y duro, con lo cual te castigo, me has insultado, tracatrón, y eso no lo vas a olvidar, ni tú ni medio planeta. ¿Vale? Es instintivo, no vamos a decir si está bien o mal, pero es puro y duro. Castigo, que es la disminución de la fuerza en la tasa de respuesta, es decir, la próxima vez te piensas hacer chistes en público de mujeres calvas o de mujeres ajenas porque recibes un chuletón. Ese es el castigo, puro y duro, ¿vale? Que no sé si lo habrá aprendido porque consecuencias va a tener todas las del mundo. Y el otro sabrá que... Bueno, en fin. Eso ya es que en animales es más fácil. El resumen es ese, no sé si me seguís. En animales es mucho más fácil. En los humanos ya sabéis que somos el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Es más, somos el único animal que le coge cariño a la piedra. Y vuelve a tropezar una y otra vez. Así que castigo positivo, disminución en la fuerza o en la tasa de respuesta cuando se aplica una consecuencia aversiva, el más fácil del mundo. Y ahora vamos con el otro, el entrenamiento de omisión, que el entrenamiento de omisión o castigo negativo, a diferencia del castigo positivo, en el entrenamiento de omisión lo que quiero es que disminuyas la tasa de respuesta de la conducta porque voy a omitir una consecuencia apetitiva. Es decir, el entrenamiento de omisión es el te quedas sin cenar, te quedas sin postre. Tú sigue pintándome las paredes de casa, que ya verás cómo hoy no cenas. Sigo pintando las paredes de casa, no cenas. Sigo pintando las paredes de casa, no cenas. Al tercer día el chiquillo ya famélico aprende que va a dejar de pintar las paredes para poder recibir la cena. Ese sería el entrenamiento de omisión. Tiene como resultado una disminución en la fuerza de la respuesta cuando se elimina o previene una consecuencia que era apetitiva. No entregar una recompensa cuando se presenta una conducta no deseada. Ejemplo clásico, apagar la televisión cuando un niño está tirando cosas en casa. Según mi marido, este es el entrenamiento que yo utilizo con él. ¿Por qué no me hablas? Tú sabrás. Oh, esta noche no. No sé si me estáis entendiendo todas. Pues eso es entrenamiento por omisión. ¡Hala, recógeme el garaje! No veas qué bien funciona, señoras. Por si no estáis en pareja, va muy bien. Extinción en el reforzamiento positivo. Cambiamos de tema y seguimos en el capítulo. Ahora vamos a hablar de la extinción. Igual que los señores del condicionamiento clásico, como el Pavlov, tenían que justificar sus sueldos en la universidad, pues estos dijeron, vamos a seguir investigando, porque con esto del castigo no nos da. Con lo cual, diseñaron experimentos de extinción. Extinción en el condicionamiento operante, como en el clásico, es el procedimiento mediante el cual una respuesta que previamente había reforzado se deja de reforzar. Es decir, se deja de presentar la consecuencia que se presentaba anteriormente cuando la respuesta operante era emitida. El animal ya ha aprendido que cada vez que está la luz verde, si presiono la palanca, voy a obtener comida. Ya lo ha aprendido. Pero ahora lo que va a ocurrir en la extinción es que esa luz verde ya no predice nada. Actuaría esa luz verde ya no como estímulo discriminante, sino como estímulo delta.
va a predecir la ausencia. El animal empieza a darle a la palanca, pero ya no hay comida, con lo cual lo que quiero ver es cuánto tarda en extinguirse la contingencia, que era ese aprendizaje que ha hecho el animal. Extinción. ¿Qué ocurre con la extinción? Pues hay varias cosas. Uno, por un lado está la recuperación espontánea. De pronto el animal ha aprendido que da igual que le dé a la palanca, ya no hay comida, pero al cabo de un tiempo, de pronto le vuelvo a poner la luz verde y el animal recupera espontáneamente el aprendizaje y vuelve a darle a la palanca. Recuperación espontánea. En el caso del condicionamiento operante, la fuerza del aprendizaje es superior al condicionamiento clásico. Como que yo ya he aprendido que dándole a la maquinita aparecía bebida. Luego, dentro de la extinción, vemos una cosa muy curiosa, que es en los comienzos de este experimento, cuando esa luz verde ya no predice que va a haber comida dándole a la palanca, aparece lo que se llama estallido de extinción. Que es que el animal, como tú llamando al ascensor, empieza a darle a la palanca intensamente a ver si aparece la comida. Esto nos pasa a todos. Estallido de extinción. Este fenómeno suele ocurrir en los primeros momentos en los que dejamos de presentar el reforzador y consiste en un aumento de la tasa de respuesta en un ensayo-sesión en la que se ha dejado de presentar. El animal es como que se ha roto la palanca, le da mucho, pues tú igual llamando al ascensor, que todos no sé por qué le damos al ascensor, porque por darle más veces no viene más rápido. Pero hacemos un estallido de extinción, se llama así. Aumento de la variabilidad de la respuesta. ¿A qué se refiere el aumento de la variabilidad? Que antes el animal sabía que pulsando la palanca con la pata tenía la comida y ahora empieza a pensar que igual no tiene que darle con la pata, que igual tiene que darle con el pico o a mordisquearla. Es decir, cambia la variabilidad de la respuesta, a ver si de esa manera, o sea, tú dándole patadas a la máquina expendedora. Como dándole al botón ya no te da la lata de refrescos, cambias la variabilidad de respuesta y te lías a patadas. Lo mismo. Y después están las respuestas emocionales incondicionadas, como el aleteo en las palomas, el que las ratas muerdan la palanca o la agresión en los humanos. Se llama respuesta emocional incondicionada. No me das la lata de refrescos, me cago. ¿Lo hemos hecho? O la pataleta de un niño, por ejemplo. Es decir, tengo una respuesta emocional que es desaforada, fruto de la rabia que me da no obtener lo que antes obtenía. Con lo cual, estos cuatro nos los aprendemos. En la extinción puede aparecer recuperación espontánea, estallido de extinción, aumento de la variabilidad de la respuesta y las respuestas emocionales incondicionadas. Vamos ahora con un fenómeno muy curioso que se da, que es la resistencia a la extinción. El animal se resiste a aprender que lo que antes hacía ya no funciona. Con lo cual aparece el efecto del sobreentrenamiento en la extinción, que es en contra de lo que cabría esperar generalmente en las respuestas operantes, que han sido reforzadas en poquitas ocasiones, se extinguen de forma lenta. Sin embargo, cuando una respuesta ha sido reforzada en múltiples ocasiones, muestra menor resistencia a la extinción. Esto va contra la lógica, pero funciona así. Cuando yo de pronto he entrenado a un animal pocas veces, en el cual aparece una luz verde y él aprende que dándole a la palanca, la luz verde me indica que va a haber comida. Ese entrenamiento lo he hecho pocas veces, las suficientes para que el animal aprenda que según aparece la luz verde le doy a la palanca y tengo la comida. Cuando me enfrento al mismo animal, habiendo hecho el experimento muchas veces, luz verde, le doy palanca, comida muchas veces, es más difícil extinguir algo que ha ocurrido pocas veces por la singularidad y lo excepcional que extinguirlo cuando ha ocurrido muchas veces. El animal olvida mucho más rápido. Parece ilógico, pero se llama efecto del sobreentrenamiento de la extinción. Cuando yo sobreentreno a un animal, luz verde, palanca, es más fácil que lo olvide. Cuando es curioso, cuando es al revés, cuando ha recibido poco entrenamiento, el hecho de que sea novedoso o que haya ocurrido pocas veces hace que el animal le siga dando a la palanca, ¿vale? Esto también pasa en humanos. Y luego está otro efecto que es el del reforzamiento parcial. En estos programas no se refuerzan todas las respuestas, sino algunas. Por ejemplo, dar una porción de comida a una rata por presionar una palanca 50 veces. Si no la presiona 50 veces no va a tener comida. Entonces ahí tienes a la pobre rata, no sé si contando 49, 47, 48, porque esto todavía no tengo muy claro cómo lo hacen, pero ellos llegan a 50 y te doy el trozo de comida. La extinción de este tipo de programas muestra mayor resistencia que si el reforzamiento utilizado durante la adquisición es continuo. El siguiente tema es un tema complejo porque vamos a aprender que el animal puede discernir que unas veces me dan la comida si pulso 7 veces la palanca, otras veces me dan la comida si pasa minuto y medio, otras veces me dan la comida si espero minuto y medio más 50 veces. Imagínate, son entrenamientos muy largos para que el animal aprenda a distinguir esas variables.
Pues uno de esos efectos es el de reforzamiento parcial. Cuando yo te refuerzo con la comida la mitad de las veces que pulsas la palanca o te refuerzo cuando das un número determinado, al animal le cuesta más olvidar eso que cuando te he reforzado siempre que le has dado a la palanca. Es como que el animal ha aprendido que el esfuerzo de esperar o de pulsar muchas veces a la palanca tiene premio. Esta frase, que es condicionamiento operante en nuestra sociedad, es que todo se consigue con esfuerzo. Con lo cual es condicionamiento operante puro y duro. Si todo se consigue muy fácilmente, ¿le damos el mismo valor? No. Condicionamiento operante en especie humana. Por eso nos dicen, si no te esfuerzas, no lo consigues. Y si algo me cuesta, lo voy a valorar mucho más. Pues es lo mismo. No es lo mismo que el de sobreentrenamiento de poco reforzamiento. No. Porque en el sobreentrenamiento voy a reforzarte siempre, 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 siempre mucho. Pero en el de reforzamiento parcial significa que unas veces te voy a reforzar y otras no, pero no tiene que ver con el número de veces que he llevado a cabo el experimento. En el de sobreentrenamiento les cuesta extinguirse cuando lo he hecho 4 veces versus gente que lo ha hecho 50 veces, mientras que en el de reforzamiento parcial no es el número de veces que te he reforzado o el número de experimentos, sino que unas veces te refuerzo, otras veces tienes que darle 50 veces a la palanca y entonces cuando me cuesta algo mucho, el animal se resiste y va a seguir dándole a la palanca. ¿Qué es lo que hemos dicho? Lo que es fácil de conseguir lo valoramos menos y lo abandonamos antes. Condicionamiento operante de la psicología humana que tenemos en común con las ratas. Vamos a seguir. Efecto del reforzamiento parcial. Y aquí nos dan posibles consecuencias, posibles explicaciones de por qué el animal, cuando unas veces le han reforzado sí y otras no, todo lo que le implica esfuerzo, le cuesta abandonarlo. Y son desde el contacto con las contingencias, pero yo aquí me quedaría con esta, la teoría de la frustración de Amsel, que dice, esta teoría asume que el reforzamiento parcial da lugar a que el resultado de aprendizaje sea esperar la ausencia de reforzamiento. Sin embargo, no hay nada durante la experiencia con reforzamiento continuo que motive a los sujetos a emitir la respuesta durante la extinción. La teoría de la frustración de Amsel dice que como el animal está frustrado porque unas veces he tenido el reforzador y otras no, esa frustración hace que continúe dándole a la palanca. Cuando alguien está frustrado, sigue intentando. Muy pocos abandonan y tiran la toalla. La frustración no genera tirar la toalla. La frustración genera seguir intentándolo, a veces como un bruto. Pero bueno, en este caso con los animales. La magnitud del reforzador continuo versus parcial, una de las teorías, como los ex, igual, que somos imbéciles. Pues eso, ya está. Lo acabas de explicar. ¿Por qué seguimos con los ex cuando le tenías que haber dejado hacía mucho? Que no te convenía, que lo decía tu abuela. Pero tú dices, igual cambia. Igual merece la pena. Una vez fue detallista. Contingencia parcial. No sé si me estáis entendiendo. Tienes uno majo, amoroso, entregado. Ese es mi caso. Pues eso, teoría de la frustración de Ansel aplicado a psicología andar por casa. Magnitud del reforzador. Una de las teorías nos dice que cuando el reforzador aparece unas veces sí y unas no, me aferro más al aprendizaje. Es decir, cuando tengo comida continuamente, no valoro la comida y no hago el esfuerzo, pero cuando de pronto hay desabastecimiento de papel higiénico, nos volvemos todas locas. Es decir, cuando tenemos un reforzador parcial, allá que te vamos, pues algo así. La inmediatez de las recompensas, otra teoría dice, la demora en la presentación del reforzador es baja cuando pasa poco tiempo entre la emisión de la respuesta y la obtención del reforzador, y lo de la diferencia, la extinción no tiene que ver con el olvido, no en el condicionamiento operante. Seguimos avanzando porque me queda todavía mucho que contaros. Contacto con las contingencias. Pensemos en una rata que se llama Maripili, ¿vale? Yo la bautizo Maripili, que recibe una bolita de comida por presionar una palanca 50 veces. No tengo ni idea de en qué momento Maripili sabe que después de darle 50 va a tener la comida. El caso es que ella sabe que comida. Este animal tendría que emitir al menos 50 respuestas para percibir el cambio entre un reforzamiento y una extinción. Sin embargo, un animal que reciba una porción de comida por cada respuesta toma contacto con la contingencia de extinción de forma inmediata. Dicho de otra manera, el animal bajo reforzamiento continuo, siempre que das a la palanca, comida, palanca, comida, palanca, comida, que eso es un reforzamiento continuo. Cuando pasa a la extinción, en el cual le doy a la palanca y ya no hay comida, esa es la extinción, y ha emitido 10 respuestas, ha experimentado la contingencia de la ausencia de comida 10 veces. Sin embargo, aquella rata, la pobre, que recibió reforzamiento intermitente, es decir, que aprendió que tenía que presionar 50 veces para obtener comida, ha tenido que presionar 500 veces para ser consciente de que ya no va a haber comida.
Esto te lo lees despacio y lo vas a entender. Que te tienes que quedar con lo siguiente, que en el contacto con las contingencias. Cuando, ¿dónde aquí? Un animal que recibe una porción de comida por cada respuesta extingue antes que aquel que ha estado. ¿Por qué 500 veces? Porque estamos en un experimento de 10 veces, las 10 veces que la rata que le ha dado 10 veces va a tardar menos en darse cuenta que tras darle 10 veces no va a tener comida. En cambio, la otra pobre, para que esas 10 veces sean comparativas a la extinción, le habrá tenido que dar 500 veces. ¿Por qué? Porque para conseguir comida tenía que darle 50 veces seguidas. Así que 50 veces seguidas, 10 veces, es la extinción para este animal, cuando la otra solamente tenía que darle 10 veces para saber que no hay comida. Con lo cual te tienes que quedar con cuando un animal recibe y refuerza de manera continua la consecuencia versus un animal que ha recibido el reforzador de manera discontinua, cuando le da 50 veces, es más fácil la extinción en el que ha recibido siempre la comida versus el que ha aprendido que la recibe cada 50. Porque claro, es lo mismo de antes, pero es la explicación de pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre un animal que ha recibido contingencia continua versus contingencia discontinua? Pues que el que ha recibido contingencia continua hace extinción mucho antes. Esa es la pregunta del examen. Por eso lo ponemos así. Porque el otro pobre tiene que tardar 50 veces. Anda, no hay comida, voy a seguir. Yo qué sé si Maripili cuenta. Entonces, para ella 50, pues serán 50, 50, 500. Anda, pues no hay comida. Mientras que la otra, solo con darle 10 veces, como siempre recibía comida, con 10 veces. 10 veces es por poner 10 veces, que podían ser 6, 80 o 20. Con muy pocas veces descubre que ya no hay comida. Con lo cual va a hacer antes la extinción. La parcial. Discontinua es como la parcial. Luego, en el siguiente tema vais a alucinar, porque ella se riza mucho, ¿vale? El siguiente tema es muy durito, pero lo tenemos chupado. Magnitud del reforzador. Dice, cuando la magnitud de la recompensa durante la adquisición es alta y se administra de forma continua, la resistencia a la extinción disminuye. Esto no ocurre cuando las recompensas grandes se administran intermitentemente. En consecuencia, la magnitud del reforzador, que tenga mucha comida versus poca comida, magnitud, va a venir determinada por si ese reforzador aparece de manera continua o parcial. Por ejemplo, a mí me das mucha comida siempre que pulso a la palanca y llegará un momento que por mucha comida que sea, no lo voy a valorar, porque cada vez que le doy a la palanca una sola vez voy a tener mucha comida. Sin embargo, si pongo poca comida, pero esta la obtengo a base de darle, voy a valorar mucho más esa poca comida porque me cuesta mucho conseguir. Porque tengo que darle 50 veces a la palanca. Pregunta de examen. La magnitud del reforzador va a venir supeditada a que el reforzamiento sea continuo o sea parcial. Es decir, valoramos más lo que me cuesta conseguir algo, aunque ese algo sea pequeño. Cuando ese algo es muy grande, pero le consigo de manera continuada, no lo aprecio. Por eso la diferencia de la extinción. Parece que tiene lógica, ¿no? Yo creo que cuando lo leáis se va a entender bien. Luego tenemos dos fenómenos. Seguimos dentro de la extinción, que son la renovación, que así a ojo suena lo que suena, y el restablecimiento. ¿Qué es la renovación? Consiste en la recuperación de esa respuesta extinguida en un contexto diferente al que se llevó a cabo. Es decir, el animal ha aprendido que luz verde, si pulso la palanca voy a tener comida, pero de pronto acaba de aprender que la luz verde le doy a la palanca y ya no hay comida. Hecho extinción. Cambio al animal de caja y de contexto y la luz verde hace que el animal piense que al estar en un contexto distinto, si le doy a la palanca voy a tener comida. A eso se le llama renovación, que es recuperar esa respuesta extinguida, que era darle a la palanca, que no tiene por qué recibir la comida. Pero como es en un contexto diferente, hace que tú lo lleves a cabo. Es decir, tú conociendo al mismo tonto de tu ex en un contexto distinto. Es el mismo tonto, pero como es otro contexto, no sé si me estoy siguiendo. Y vuelves a caer en el mismo error. Igual, renovación. Restablecimiento. El restablecimiento es, después de que una respuesta es extinguida, los sujetos son expuestos de forma no contingente al reforzador que emplee. El restablecimiento es que de pronto el animal, en un momento determinado, sin que haya una luz verde, pulsa una palanca y obtiene comida, cuando previamente ya había extinguido eso. Entonces, el hecho de que en una manera así inusitada aparezca la comida, de pronto el animal hace que diga, ¿comida? Voy a volver a darle a la palanca por si lo obtengo. A eso se le llama restablecimiento.
Pero es distinto a la renovación. Renovación es recupero la conducta porque me han cambiado de contexto. Restablecimiento, recupero la conducta porque de pronto me ponen un trozo de comida delante, que era con el que yo aprendí a hacer el aprendizaje, ¿vale? Así que renovación y restablecimiento, cositas distintas. ¿Cómo? El condicionamiento clásico era exactamente así. Sí. ¿Y tiene que ser palanquita o si es otra cosa no? En este caso concreto lo que voy a hacer es que el animal recupere la conducta que le enseñe, que era presionar a la palanca. Si cambia una palanca, que es el estímulo... La conducta puede variar porque le voy a despistar. Si ya no es una palanca y es un botón, el animal igual ya no lo relaciona porque él lo que tiene que hacer es una conducta en una manera determinada. En este caso concreto, la conducta que puedo, por ejemplo, en el caso de mi hija, puedo relacionarlo con que además de hacer los deberes llegue en hora. Pero ya son conductas distintas, con lo cual tiene que darse siempre en el mismo contexto, que sea pulsar a la palanca o darle al botón o saltar de una a otra, porque si no el animal se va a hacer un cacao maravillado, pero es parecido al condicionamiento clásico. Pues hecho, ese cacao que dices, no importa, pero este tema, si le lees despacio y te pones a estudiar, se entiende. Este más o menos se entiende. El heavy va a ser el siguiente, ¿vale? El siguiente habrá que leerle 3 veces, pero este más o menos se entiende. Vamos ahora con fenómenos, Dios por daros ánimos. Venga, que me quedan 5 minutos, a ver si soy capaz de por lo menos llegar a la mitad. Fenómenos de condicionamiento operante, fenómenos. Esto ya no son experimentos, sino fenómenos que han ido dándose en los diferentes experimentos que han hecho, que son la conducta supersticiosa, lo de pasar debajo de la escalera, el número 13 y el gato, es condicionamiento operante puro y duro. La deriva instintiva, los cambios en la cantidad y calidad de la recompensa, la controlabilidad de las consecuencias aversivas, el efecto de la indefensión aprendida, que es muy de psicología, los efectos de la demora al reforzador, que sería el procedimiento de marcado, y la devaluación del reforzador. Nos los tenemos que saber todos. Ahora los voy a ir viendo uno a uno, pero nos los tenemos que ver todos. El condicionamiento de la conducta supersticiosa es el más fácil. Conducta que se incrementa en frecuencia debido a emparejamientos accidentales en la entrega del reforzador. Es decir, yo una vez me crucé con un gato negro. Oye, y al día siguiente voy y me caigo. Vuelvo a ver a un gato negro y me cae una maceta en la cabeza. Que vuelvo a ver un gato negro y que se muere mi suegra. No sé si me alegraría o no. Bueno, el caso es que la conducta supersticiosa es que se incrementa una conducta que será evitar al gato negro, porque ha habido una serie de contingencias accidentales. En los animales también pasa. Y se llama conducta supersticiosa y la describió Skinner en un experimento donde eran palomas que les entregaban comida cada 15 segundos de manera independiente y lo que hacían es que respondían a la entrega, independientemente de su conducta, aparecía comida del cielo. Y entonces el animal aprendía que si en ese momento que aparecía la comida del cielo él estaba picoteando, dijo, pues voy a seguir picoteando a ver si aparece la comida del cielo. Eso es conducta supersticiosa. Pero donde más se ha visto es en los seres humanos, ¿no? Cuando asocio de manera contingente dos efectos accidentales. El experimento de superstición de Skinner, que sigue por aquí y ese es nada, es fácil de leer. La deriva instintiva o el concepto de relevancia. Conducta instrumental que se aleja de las respuestas requeridas para el reforzamiento típico de la especie, como era enseñar a los pobres cerditos a introducir una moneda en una hucha. Así a ojo, lo de coger una moneda y meterla en una hucha no forma parte del repertorio natural de un cochinillo. ¿No? Con lo cual voy a enseñarle a través de, si lo haces te doy de comer, cada vez que lo hagas te doy de comer, y a eso se le llama deriva instintiva. Algunas respuestas se relacionarían de manera natural con el reforzador como consecuencia de la historia evolutiva. En este caso concreto se han utilizado monedas porque los animales aprenden a escarbar, cogen la bellota con la boca y la esconden. Estos hacen como las ardillas, no se la comen, a veces las esconden. Con lo cual, la deriva instintiva y el concepto de relevancia es, si yo refuerzo una conducta que está en tu repertorio como animal, va a ser más fácil que lo aprendas. Pero si yo te tengo que enseñar a hacer una conducta, como puede ser una foca, saltar por encima de un aro, me va a costar un poco más. A eso se le llama deriva instintiva o concepto de pertinencia. No tiene más misterio que leértelo. Mayor de lo esperado, menor. El contraste positivo y negativo, que es lo mismo, que tampoco me voy a detener, y la controlabilidad de las consecuencias aversivas, y aquí paro. La indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un concepto psicológico, esto se estudia en psicología cognitiva, en el cual las personas aprendemos que hagamos lo que hagamos, va a haber una consecuencia. Ejemplo clásico, el elefante atado a una estaca. Yo cojo un elefante pequeñito, le ato una estaca, él intenta soltarse, pero como es muy pequeño y la estaca es muy fuerte,
va a dejar de intentarlo en un momento determinado. Entonces llega un momento que el elefante se hace enorme, esto es un cuento de Jorge Bucay, pero es lo mismo, el elefante se hace enorme y ya no intenta soltarse de la estaca, porque lo intentó tantas veces de pequeño y no pudo, que lo que hizo fue una indefensión aprendida. Nos ocurre muchas veces, se ve mucho en violencia de género, en el maltrato. Muchísimo. Intento salir de una situación, no puedo, hago una indefensión aprendida. En este caso es un experimento donde enseñaron a los animales a escapar de una descarga versus los que hicieran lo que hicieran, recibían una descarga. Cuando yo recibo una descarga, haga lo que hago es ya no hacer nada. Paso a un estado de pasividad total. Indefensión aprendida. Si yo intento hacer algo y el mundo sigue estando en mi contra, lo que voy a aprender es que haga lo que haga, no está en mi mano evitarlo. Por eso se llama controlabilidad de las consecuencias aversivas y el efecto de la indefensión aprendida, donde los pobres animales aprendían por ahí y el próximo día me quedo aquí. Ah, no, devaluación del reforzador. Venga, que es la última, me da tiempo a contároslo, ya acabo el tema. Devaluación del reforzador consiste en asociar al reforzador que se está utilizando uno de naturaleza contraria. Por ejemplo, a un animal le doy un sabor naranja, pero a la vez que le doy un sabor naranja, le genero un malestar de estómago. Devalúo ese reforzador que previamente era positivo. Por ejemplo, el animal ha aprendido luz verde, le doy a la palanca, tengo comida. Pues ahora voy a devaluar el reforzador. Luz verde, le doy a la palanca y la comida va envenenada. Y te da un dolor de estómago que a la siguiente veo la luz verde, le doy a la palanca esperando la comida, pero la tercera ya no le doy a la palanca porque el reforzador, que era la comida, ha sido devaluado. Tiene un carácter aversivo. Entonces dejo de emitir la conducta. Eso se le llama devaluación del reforzador. ¡Chispún, riquiticpún! Tema 4 dado. Venid desayunadas, merendadas, porque el tema 5 la semana que viene va a ser densito, ¿vale? Gente de casa, cuidaros mucho. La semana que viene nos vemos.